Bueno, Manuel, estamos encantados con tu obra, Cómo ser abogado de oficio y no tirar la toalla. Diario de un letrado incombustible. Así es, Manuel Valero Yáñez, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, tesorero, pero sobre todo abogado. Pues así es. Así es. Bueno, Manuel, ¿y cuál ha sido tu intención a la hora de escribir esta obra? Pues la verdad, ¿no? En aquella época, pues los políticos de la Comunidad de Madrid denostaban mucho al turno de oficio y a los abogados. Y dije, mira, voy a escribir un diario, qué cosas hacen, y también para que se enteren de todas las movilizaciones que hemos hecho para reivindicar un turno de oficio digno. Y entonces, ¿está dirigido a cualquier público o está dirigido a abogados como nuestro querido Ángel Juárez, aquí presente? No, vamos a decir que es un mix, en el sentido de que lo que cuento, porque es un diario real, es decir, que cuando se terminaba la jornada, pues por la noche lo escribía, ¿no? Entonces lo hice con la intención de un lenguaje que entendiera el gran público y a la vez, digamos, comentando casos que me habían tocado en el turno de oficio, que eran interesantes, y entonces lo que tiene su interés pues para en general a todos los abogados y más los del turno de oficio y sobre todo a los jóvenes. ¿Con qué se va a encontrar el lector, Manuel? Pues el lector se va a encontrar con un periodo que es desde el año 2010 a finales del año 2012, se va a encontrar pues con un documento histórico, es decir, un diario real, ¿no?, de todos los acontecimientos pues que viví, ¿no?, de todos de juicios interesantes y de, bueno, pues las reuniones, los actos, las actividades que hacíamos la asociación en la que yo estaba, una asociación del turno de oficio. Para el prólogo de tu libro has elegido a Ángel Juárez. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. ¿Qué relación tenéis, Ángel y tú? Bueno, tenemos muy buena relación, ¿no?, porque nos conocimos justo unos días antes, ¿no?, de las elecciones del Colegio de Abogados, en la que fuimos elegidos esa Junta de Gobierno, de la que soy vicedecano, y aparte de eso, pues es un amigo entrañable, es un abogado brillante y aparte de eso, bueno, pues participo en la asociación APROED como presidente de honor, o sea que, vamos, mejor amigo no había para prologármelo. Ángel Juárez, abogado y presidente de la asociación APROED. ¿Qué ha significado para ti el hacer el prólogo al libro de Manuel Valero? Pues ha sido un gran honor, porque el contenido del libro, que es una crónica maravillosa, me llega muy profundamente, tanto el ejercicio de la profesión de la abogacía como lo que más me satisface, que es la labor social que determinados abogados, concretamente los abogados de oficio, hacemos dentro de la abogacía. Entonces, para mí ha sido un enorme placer. Tal como nos estás describiendo, cuando leíste la obra de Manuel, ¿te sentiste identificado con lo que Manuel relata? Absolutamente. Bueno, fue mi primer admirador. Ajá. Es decir, que yo le envié el borrador de lo que sería la obra definitiva, y Ángel me dijo que le encantaba, vamos, que estaba leyéndolo, y aparte de eso, él me dio algunos consejos relativos al libro para mejorarlo, y yo pues asumí esos consejos, pero vamos, es un fan. Es un fan. Soy un fan, pero los consejos que dice que le di son absolutamente irrelevantes. Todo estaba escrito. Lo único que, bueno, yo no me puedo ver callado ni quieto, como él ya sabe, y siempre ando metiéndome donde no me llaman, porque realmente el libro estaba absolutamente terminado. Por lo tanto, como lector y como abogado, ¿crees que es una obra práctica, no solamente para el público en general, sino concretamente para los abogados? Pues mira, para los abogados, sobre todo para los que empiezan, es didáctico. Para todos es didáctico, pero sobre todo para los que empiezan,
porque el libro está repleto de casos prácticos. De casos prácticos llevados a cabo por un profesional como don Manuel Valero, que es un profesional con una antigüedad tremenda y con una experiencia tremenda también. Entonces, bueno, es un libro didáctico, es una crónica que sirve de guía para toda clase de abogados, estemos o no estemos en el turno de oficio, desempeñemos nuestra labor como abogados de oficio o como abogados particulares. Es un libro en el que se aprende muchísimo de la profesión y es muy ameno, es un libro muy ameno, escrito con un estilo personalísimo como el que tiene Manuel, que bueno, pues aparte de no dejar indiferente a nadie, te hace sonreír en muchas ocasiones y sorprenderte en muchas otras. La lucha que tenemos los abogados diariamente es tremenda en los juzgados. Entonces, a veces esto lo que hace es resaltar el valor que los abogados tienen como garantes de nuestro Estado de Derecho. Es decir, nada de lo que los abogados pretendemos en los juzgados se sale de las garantías de un Estado de Derecho, y lo que parece lamentable es que a estas alturas del campeonato estemos todavía luchando por la preservación de las garantías que nuestro propio Estado de Derecho nos dota de ellas. O sea, claro, el derecho a la defensa es sagrado. Exactamente. Es porque todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y claro, el que está implicado o está acusado o está ahora investigado, como la palabra es investigada, pues evidentemente no tiene los conocimientos, para defenderse adecuadamente. Entonces es el abogado prácticamente su portavoz, su tribuno. Por lo tanto, el abogado debe ser tratado con dignidad, pero con mucha más dignidad debe ser tratado en justiciable. Pero además la forma en la que lo relatas en el libro demuestra, bueno, tu excepcional calidad de oratoria, ¿no? Porque creo que a la hora de defender todos esos derechos, tal y como estáis explicando, y todas esas garantías, pues bueno, el abogado requiere tener una serie de características importantes, entre las que creo, corregidme si me equivoco, me encantaría que me dierais vuestra opinión, que es la oratoria. ¿Creéis que en las universidades esto se está tratando? Yo creo que no, pero bueno, de todas maneras te diré que en el libro, bueno, no en el libro, porque el libro narra la realidad de lo que he vivido, pero yo normalmente es extraño en el juicio que durante el juicio, ¿no?, o bien en el alegato final, no tire de alguna chispa graciosa, es decir, de alguna, digamos, alguna frase irónica, o haciéndome el tonto, y en los alegatos, pues evidentemente muchísimo más. Entonces, oratoria. Yo creo que en las universidades no se da oratoria, ¿no? No hay oratoria que valga, ¿no? Ahora cuando acabes voy a comentar. No, ya, te cedo la palabra. Que puede arrojar algo de luz a la pregunta que tú has hecho. Efectivamente, hasta ahora el abogado ha tenido que romperse la cara él solito. Pero ahí va un poquito yo, Ángel. Ha tenido que romper su timidez a base de tropiezos. Ahora, sin embargo, con la incorporación del examen de acceso a la abogacía, todos los centros docentes, las universidades que imparten, los centros privados que imparten estos conocimientos, este máster de acceso, han incorporado por exigencia legal 600 horas obligatorias de práctica forense. Y te tengo que decir que APROED ha firmado con el rectorado de la Universidad Complutense y con la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid un acuerdo de colaboración que digamos que los despachos adscritos a la asociación, a APROED, están participando en la formación forense, de práctica forense, de una parte de los alumnos que se tienen que examinar de examen de acceso a la abogacía. Y eso es muy importante porque ahí es donde realmente empiezan ellos a ejercer la profesión. Pues lo que más nos gusta, lo que más nos entusiasma, lo que más nos satisface es, bueno, poder enseñar a un joven a que se inicie en la profesión y mañana ser un excelente abogado. O sea que te quiero decir que nosotros en eso tenemos debilidad.
Entonces, distintos abogados que están adscritos a la asociación ofrecen hacer prácticas profesionales en sus despachos, ¿es así? Exacto, yo tengo dos. Es de mentores, un poquito. Yo tengo dos, ¿no? Dos jóvenes abogadas. Ángel me parece tiene. Yo ya he tenido dos y uno más. Que uno más, es decir, y todos los de la asociación igual. En la asociación lo hemos enfocado más como algo de práctica, sobre todo en estrados, en tribunales. En tribunales. Es decir, esa es la práctica fundamental, con independencia, por supuesto, de que hay una parte del tiempo que se dedica a trabajar en el despacho. Esta diferenciación es importante. No, pero lo mínimo, es decir, yo hasta tal punto llevo al extremo que la práctica sea en estrados, que muchos de los trabajos que deberían hacer en el despacho les digo que los hagan en su casa. Con lo cual no se pierde ni un minuto de tiempo en hacer lo fundamental para que un abogado pierda ese miedo escénico que tiene cuando entra en un tribunal de justicia. Y es que se encasquilla y no sabe qué. Yo a las dos compañeras que tengo las llamo sombras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Porque son mis sombras. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el juicio se prepara en el despacho el día anterior y luego pues acuden a la sala, o bien se sientan a mi lado si lo permite su señoría, porque no todas las señorías lo permiten, o bien se sientan en el público. Quiero decir que es una simbiosis como uña y carne, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues creo que esta labor es muy importante porque sin práctica finalmente pues hay muchos abogados que se pueden quedar en el camino. Claro, bueno, pues hablando un poquito de camino, creo que es hora de ir hacia el despacho, ¿no? Bueno, pues vamos, y que nos comentes un poquito más. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias a ti. Bueno, Manuel, muchas gracias por recibirnos, porque tu despacho es prácticamente tu casa. ¿Cuántas horas puedes pasar aquí? Bueno, date cuenta que fuera, digamos, de cuando estoy en los juzgados, aquí paso prácticamente todo el día. Es decir, que como bien fuera, o bien me preparo un bocadillo, pero prácticamente es como si viviera aquí. Es decir, que abandono el despacho, pues, no sé, a las 8:30, a las 9 y a veces más tarde. Porque aparte de tu actividad como abogado de oficio, ¿también eres abogado particular? Sí. Es decir, como abogado de oficio vamos a decir que no se puede vivir, porque lo que cobras al año como abogado de oficio, bueno, lo único que enjuga son ciertos gastillos, ¿no? Como la cuota del colegio o bueno, algunos gastillos más. Entonces yo siempre he vivido prácticamente, he sobrevivido de una manera muy modesta, pero he sobrevivido de los clientes particulares. Y sin hacer ninguna publicidad, es decir, por el boca a boca. Y Manuel, ¿cómo se puede compaginar entonces el ejercicio en el turno de oficio y ser abogado particular? Bueno, para mí no hay diferencia, María Ángeles, es decir, me da lo mismo que sea de oficio que sea particular, porque a los dos los voy a tratar igual y con los dos me voy a emplear similar, es decir, que no se puede compaginar. Lo único que ocurre es que, bueno, el turno de oficio pues te roba muchas horas, ¿entiendes? Pero bueno, hasta ahora he podido combinarlo, ¿no? Y si alguna vez pues me ha tocado una cosa que era, vamos a decir, que coincidía con otro señalamiento, normalmente se da prioridad al señalamiento del turno de oficio. Por lo tanto, ¿qué he tenido que hacer? Pues llamar a algún compañero y que me sustituyera en el asunto, en ese asunto puntual de particular. ¿Qué cualidades, en tu criterio, debe tener un abogado que ejerce en el turno de oficio? Pues primero, vocación, ¿no? Segundo, responsabilidad, es fundamental. Y luego, pues evidentemente, ser muy trabajador. Es decir, pues ya sabes, primero estudiar la jurisprudencia, ¿no?, que hay al respecto, para saber cómo debes hacer la táctica y la estrategia del juicio. Y esas serían las tres cualidades, ¿no? Hay un componente social, humano, de lucha en la defensa por los menos
favorecidos económica y socialmente, sin lugar a duda. Quien no tenga esa conciencia social difícilmente va a ejercer en el turno de oficio. Que a mí me ha ocurrido estar tan tranquilamente en casa, cenando, o escribiendo, o leyendo, y llamarme a un cliente particular y decirme: Manuel, me han detenido o ha ocurrido esto. Bueno, pues no te preocupes, a ver, ¿dónde estás? Tal, apuntar, afeitarme, arreglarme y marcharme corriendo a atender. Por lo tanto, ya te lo he dicho, es decir, yo estoy, y además cuando yo me despido de los clientes les digo: llámame cuando quieras, que no me molesta. Cuando desee. Claro, si me llama a las 3 de la madrugada y estoy durmiendo, no le oigo porque pongo el teléfono en silencio. Pero bueno, excepto las horas de dormir. Y luego, evidentemente hay que ser muy humano. Es decir, que la relación no es de abogado a cliente, sino de amigo a amigo, ¿no? Entonces, y eso sí, decirle siempre la verdad, aunque les cuesta. Aunque duela, ¿verdad? Claro, de hecho yo les digo, bueno, vamos a ver, cuando llegan aquí les digo: mira, tú imagínate que llevo ahora una sotana y bueno, estamos en un confesionario. Cuéntame la verdad, pero toda la verdad y nada más que la verdad. Y no me importa cómo sea esa verdad, porque si te he de defender, he de conocer la verdad. Entonces, no es el abogado el que ayuda al justiciable, al cliente, sino es el cliente el que ayuda al abogado. Entonces, claro, tienes que tener unas relaciones pues muy humanas. Y yo ya te digo, yo es que jamás en la vida me he podido quejar de un cliente, porque aquí llega el fin de año, las navidades, y hay 5, 6, 7 clientes que me traen regalos. Y esto de siempre, por lo tanto, eso significa que más que clientes son amigos. De hecho, Ángel, a lo largo del prólogo, pues destaca mucho esa calidad humana y cómo pues tú sabes valorarlo y además lo percibes, ¿no? Claro. Creo que Ángel quería comentarte algo al respecto. No, exactamente tiene que ver con eso. Yo, de la lectura del libro, lo que percibo, y así lo digo también en el prólogo, es que eres un buen conocedor de la naturaleza humana. Sí, bueno, es diferente, tienes razón, y esa son puntualización. son muy dignamente reseñables las luchas que se relatan en el libro, mantenidas por él y una serie de compañeros, por la justicia gratuita y por el turno de oficio. La pregunta es la siguiente: Manuel, ¿vosotros, los de aquella época, seguís siendo los mismos? Yo creo que sí, porque date cuenta que yo soy de la época, vamos a decir, de los Beatles, ¿no? Que los conocí en Inglaterra, y bueno, pues soy de la época de Miguel Ríos, de La Belén, de todos estos, prácticamente de esa época. Entonces yo siempre tuve una frase que me gustó mucho, que es de Terencio, que dice: soy humano y nada de cuanto es humano me es ajeno. Por lo tanto, para mí lo importante no es el caso, sino la persona. Claro, ya cuando tienes una cierta edad en la vida, es decir, cuando llevas muchas primaveras ya sobre los hombros, pues claro, te interesa más escuchar que hablar. Y pues establecer con él o con ella una relación de amistad, de entrañable, ¿no? En la que le puedes decir la verdad, porque yo, la verdad, mira, si a mí me viene un cliente en particular y me dice: mire, Manuel, aquí le pongo 1.000.000 de euros y me defiende usted ese asunto, te voy a decir que yo le diría: mire usted, esto no tiene ni pies ni cabeza y yo no le puedo engañar. Yo no le voy a defender, búsquese otro. Pero lo que veo que efectivamente es prosperable, pues le voy a decir: vale, esto puede ser, pero necesito esto y esto. ¿Lo entiendes? Entonces, claro, en ese sentido, si le tengo que decir a un cliente: oye, mira, esto no cuela, sea de oficio o sea particular, que suelen ser más, si quieren, los de oficio. Mira, esto no cuela, por lo tanto, vamos a ver cómo me facilitas que cuele. Entonces, esa es el asunto. Pues un poquito a tenor de lo que nos estás comentando,
dices, si a mí llega un cliente y me pone 1 millón de euros sobre la mesa, no le voy a defender ni mejor ni peor que otro que no me ponga ese millón de euros. O por lo menos así yo te he entendido. Sí. ¿Se puede ser abogado del turno de oficio por dinero entonces? No. Mira, al principio te quiero contar que estábamos al lado de Plaza Castilla y vivíamos, o sea, y los abogados de oficio en las guardias teníamos allí un piso normal, un piso de la ciudadanía, un piso común. Y entonces allí convivíamos prácticamente las 24 horas. Y entonces no cobrábamos. Quiero recordar, no cobrábamos al principio. Es decir, que éramos gente un poco bastante con conciencia. Después, a partir de que se publicó la ley de asistencia jurídica gratuita y tal, y las comunidades establecieron los baremos, pues se cobraba. Pero yo te puedo decir que al año lo que cobro como abogado de oficio pues es muy pequeño en relación a los gastos que tengo, y etcétera. Entonces te quiero decir, yo no creo que ningún abogado de oficio pueda vivir, y más ahora, pueda vivir del turno de oficio. Por lo tanto, esto es vocación. Perdóname, concretamente has dicho, y menos ahora. Sí. ¿Hay alguna diferencia? Menos ahora porque, como sabes, la Comunidad de Madrid, que es un tema que trató en el libro, doña Esperanza Aguirre y el señor Granados, fíjate, en el verano del 2012, creo recordar, hablo de memoria, pues recortaron, no sé si fue el 2012, sí, en el 2012, recortaron, aparte de que ya arrastrábamos unos baremos, que son, digamos, los precios que te pagan o te compensan por las actuaciones, entonces ya arrastrábamos que desde el año 2003 que se establecieron no se habían actualizado con el IPC. 2003. Por lo tanto, la actualización que en el 2012 nos correspondía estaba cerca del 40%, es decir, o del 30 y tantos por ciento. Es decir, si se hubiera aplicado el IPC. Entonces, en el verano, en agosto del 2012, doña Esperanza, que por cierto vive muy cerca de aquí, ¿no? Y me la he encontrado varias veces por la calle, aparte de que la conozco desde que era edil en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y el señor Granados recortaron y nos quitaron de esos precios el 20%. Entonces, bueno, ahora el colegio, vamos a decir que está en proceso de negociación, pero la realidad es que aunque recuperáramos ese 20%, como parece, en 3 años, realmente, es decir, los precios son simbólicos. Pero luego a todo eso tú le tienes que añadir, si coges un taxi, gastos de fotocopias ahora más, porque ahora ya en los juzgados prácticamente no se puede hacer fotocopia, luego en las guardias, si vas en coche, la gasolina, pero claro, también tienes que comer y todo esto. Todos esos gastos no se pagan. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que esto no es negocio para nadie, es decir, para nadie. Entonces, yo entiendo que solo en el turno de oficio, pues la mayoría de la gente está por vocación, ¿me entiendes? Que los jóvenes se inicien en el turno de oficio, pues también me parece bien, porque es una manera de que ingresen algo mientras despegan profesionalmente. Y eso que Manuel no ha hablado de la dedicación en tiempo estrictamente profesional, ¿eh? Sí, pues, tremendo. Es que si te pones a valorar la dedicación que profesionalmente, hablo de tiempo que le dedicas a los procedimientos del turno de oficio, ya el disparate siguiendo por ahí te cuento, es tremendo. Te cuento un caso que llevamos. Eso sin valorar ni un minuto de tu tiempo, ¿sí? Sin valorarlo económicamente. No, o sea, que te quiero decir que... Solo hablaba de gastos. Ya no. Por ejemplo, un procedimiento en la Audiencia Nacional. Un procedimiento que te toque de oficio, porque el otro día estaba con una compañera, compartiendo sala con una compañera que era del turno de oficio. Bien, había varios del turno de oficio. Un procedimiento en la Audiencia Nacional, menos de 10 o de 20 o de 30 tomos es difícil, es decir, porque son macro procedimientos. Y claro, y estamos hablando, no me acuerdo, pero no sé si eran 15.000 o 20.000 folios, es una barbaridad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces,
a veces pues son procedimientos muy voluminosos y que exigen mucho trabajo, ¿no? Y luego reunirte con el cliente, leerle la cartilla de lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Porque yo de principio, siempre que atiendo a un cliente, le digo que no abra la boca. ¿Me entiendes? No abra la boca. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida ya me ha enseñado que el que tiene que acusar es el fiscal y en todo caso nosotros defendernos en el momento procesal oportuno. Por lo tanto, yo no abras la boca, no abras la boca, no abras la boca, cógete a tu derecho a no declarar, y cuando vamos al juicio, pues ya antes le digo ya cómo lo vamos a llevar y por dónde vamos a ir. Pues además señalabas que tienes en cuenta no solamente el caso, el procedimiento, sino a la persona. La persona. Y por supuesto, el abogado es una persona también. Claro. Inicias el relato del libro en el año 2010, concretamente. Sí, en mayo, sí. En mayo del 2010. Y posteriormente también, pues bueno, vas contando a lo largo de las páginas del libro, pues una serie de reivindicaciones, ¿no?, que se han estado haciendo por parte de los abogados del turno de oficio, en las que tú has estado muy presente. Sí, ha sido una lucha, te puedo decir, desde comienzos del año 2009, pero mucho más intensa y más unitaria y de mayor movilización, que lo narro en el libro, pues en ese trienio, es decir, del 2010 a prácticamente cuando accedimos a la Junta de Gobierno del colegio, ¿no? Entonces, incluso eso nos llevó a una huelga, o sea, llegamos a un punto que hicimos una huelga de renuncia de guardias, que puso prácticamente a la comunidad contra la pared, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí narro precisamente pues todas las actividades que llevamos, entierros. Bueno, tuvimos que contratar a una persona que se ponía un traje de oso, ¿no? Se disfrazaba de oso y ponía oso moroso. Y bueno, pues te quiero decir que se ha luchado muy intensamente. Bastantes abogados de oficio, o sea, el colectivo es muy grande, ¿me entiendes? Pero las asociaciones de abogados, yo creo que en esa época realmente han llevado una lucha muy interesante, ¿no? Todo eso lo narro en el libro, porque el libro es, vamos a decir, una alternancia entre mis actividades como abogado de oficio en la calle, en la lucha, en las movilizaciones reivindicativas, y luego, pues como ya te he dicho, pues los casos más atractivos y que, bueno, pues que de alguna manera me dejaron, eran interesantes de comentar, ¿no? Cogiendo un poquito las palabras de Ángel, los abogados de antes sois los mismos que los abogados de ahora. En esta lucha, en esta reivindicación, ¿cuál es tu opinión sobre el apoyo de los agentes jurídicos a la reivindicación de los derechos de los abogados del turno de oficio? Muy poca. Es decir, yo sé, y he oído hablar a algún magistrado, y además algún magistrado, digamos, muy conocido de la Audiencia Nacional, que lo oí en Pamplona, en unas jornadas sobre justicia gratuita, que se quitaba el gorro, quitaba el gorro ante el abogado de oficio. Y entonces, bueno, decía que no estábamos considerados como se nos debía de considerar. Pero los operadores jurídicos, en este caso me figuro que te refieres a los jueces, porque los operadores jurídicos, como son los peritos o los procuradores o etcétera, son compañeros, ¿no? Y entonces no tenemos problemas con ellos. Jueces y fiscales. Jueces y fiscales. Jueces y fiscales. Bueno, pues los jueces evidentemente no tienen, esa sensibilidad. Aunque son conscientes de que evidentemente esto es un derecho constitucional, la justicia gratuita para la gente que no tiene medios, pero vamos a ver, nos miran siempre, decir que defiendes a un justiciable de oficio, pues nos miran siempre como, desconsideradamente, ¿no? No digo, porque hay muchas honrosas excepciones, pero la mayoría es así, no hay esa sensibilidad. No existe. Aprovechando que está aquí con nosotros Ángel Juárez, que es presidente de APROED, una importante asociación en defensa de los
abogados y, bueno, y del Estado de Derecho, ¿verdad? En su concepto general. ¿Qué importancia juegan las asociaciones al respecto, en estas reivindicaciones? Deberían tener más importancia de la que tienen. Desde mi punto de vista, y esto ya en alguna ocasión, incluso públicamente lo hemos defendido en la asociación, debería existir una identidad de fines. Porque yo siempre digo, nosotros siempre decimos que el abogado tiene una gran identidad profesionalmente hablando. Es una persona pues con mucho carácter. Pero la abogacía carece de identidad en cuanto a los objetivos que se tienen, que se deben tener. Ese es el problema también que afecta a las asociaciones. Muchas asociaciones, o no tantas como debería haber, desde mi punto de vista no hay tantas asociaciones de abogados, hay más bien pocas. Bueno, pues vamos cada una tirando por un sitio. Y suele costar unirse en unidad de acción con respecto de determinados fines. Falta esa unidad de acción porque falta una identidad como colectivo de la abogacía, claramente. Si la abogacía no tiene identidad como colectivo, carece de fuerza a la hora de sus reivindicaciones, tanto políticas como sociales, porque no te quepa la menor duda que como colectivo importantísimo que somos, de casi 300.000 licenciados en Derecho, se dice pronto, que se dicen pronto, de los cuales abogados he leído el otro día en una de las publicaciones del Consejo General de la Abogacía Española que somos 200.000 abogados colegiados. Sí. No es ninguna tontería. Sin embargo, carecemos de fuerza, no tenemos ninguna fuerza, porque carecemos de identidad, no tenemos identidad como colectivo. Eso, sí, entonces, ese mal es el mal también de las asociaciones. Faltan asociaciones desde mi punto de vista, no se las considera debidamente institucionalmente hablando, y cuando hablo institucionalmente me refiero a las instituciones de la propia abogacía, y carecemos de la identidad de objetivos necesarias para unirnos más en esta lucha común. ¿Creéis que el justiciable, el ciudadano de a pie, tiene a día de hoy, porque el relato de tu libro comienza en el año 2010 y me has dicho que algunos casos incluso todavía están patentes, a día de hoy, 2016, ¿el justiciable tiene conocimiento de la problemática que rodea al abogado del turno de oficio? No. Haz de cuenta de que, vamos a decir políticamente, la justicia no da votos. Bueno, da votos si hay temas mediáticos como la corrupción, etc. Pero la justicia no da votos como la sanidad, como la educación, como el transporte. Entonces la justicia no da votos, por lo tanto, digamos, hay muy poco interés, ¿no?, en que funcione correctamente. La opinión pública, el hombre de la calle, pues son muy pocos los que tienen conciencia del turno de oficio, pero eso es lógico por una razón, porque son una minoría dentro de toda la población que hay en España los que tienen relación con los tribunales, es decir... No todos los días estamos en los juzgados, exacto, ¿no? Afortunadamente. Pero ya es una minoría, te quiero decir, en general todo ciudadano que de alguna manera ha tenido algún asunto judicial, pues fíjate, es más minoría aquellos que han tenido un tema penal y de divulgación y de puertas abiertas al ciudadano para que conociera lo que es el turno de oficio Bueno, mi libro, esa es la intención, es decir, el gran desconocido, el turno de oficio, y dije, bueno, pues mira, va a ser la oportunidad para que narre como un diario, ¿no?, todo lo que es el abogado de oficio y todo lo que hace y por qué lo hace, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría que le llegara al lector? De la justicia principalmente. ¿Qué visión quieres dar de la justicia con tu libro? Bueno, principalmente mi mensaje al lector, ya te he dicho que es que conozca qué es un abogado de oficio, porque algún día se puede encontrar con esa circunstancia. Es decir, se puede encontrar con que tenga un asunto judicial y tenga que acudir a un abogado de oficio.
Entonces, eso de principio, es decir, eso es lo fundamental. Y lo demás que hablo de la justicia, pues evidentemente, como hablo realmente de los casos y etcétera, de casos relevantes, pues evidentemente mi mensaje es muy claro. Bueno, la justicia, como cualquier otra cosa en la sociedad, tiene sus luces y sus sombras. Más sombras que luces, y eso es el mensaje principal que quiero dar, ¿no? ¿Cómo casas toda la ingente labor que desde el año 2011 viene haciendo la abogacía contra los recortes que se han producido en cantidad de áreas que han afectado tan directa y tan concretamente a la ciudadanía de manera negativa, como la ley de tasas, como la reforma laboral, como las ejecuciones hipotecarias que han dejado en la calle a más de 500.000 familias sin ningún recurso, o con la lucha, iba a decir milenaria, por exagerar, que los abogados hemos mantenido por el derecho de defensa. Exacto. Y que ha concluido ni más ni menos que en una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que por fin nos permite ejercer, sobre todo en comisarías de policía, el derecho de defensa como hemos querido siempre ejercerlo. ¿Cómo casa eso con que la ciudadanía no tenga ninguna percepción de la ingente labor que los abogados a todos los niveles hacemos precisamente en beneficio de la ciudadanía? Sí, bueno, empiezo a contestarte por el final. Efectivamente, ha habido un cambio que no ha sido casualidad, sino los enfrentamientos que hemos tenido los abogados con los policías. Vamos, a mí recuerdo casos muchos, pero vamos, recuerdo uno que le cogieron en Barajas con bastante droga, evidente, venía de un país latinoamericano, y entonces pues querían que declarara. Y yo entonces no, vamos a decir que teóricamente el abogado no le podía decir a su cliente no declares, porque era después de que hubiera declarado, había una entrevista y podías hablar con él. Si a los 1.700 imputados o 2.500 imputados de corrupción en este momento se les mete en la cárcel y se les dice: no vais a salir hasta que no venga el dinero, no habría habido recortes. Es una millonada tan enorme que no habría habido ningún recorte. Por lo tanto, los recortes que ha habido, si hubiera habido dinero en caja, el dinero que tenía que haber, ¿me entiendes? Y a las empresas se les hubiera, vigilado para que no hubiera comisiones y etcétera, yo pienso que no habría habido ningún problema en el equilibrio presupuestario que nos exigen los de la OEC. Esta unión que se dio con la brigada tuitera en relación a la reivindicación por la ley de tasas, ¿se da en otros aspectos del mundo jurídico, en otras reivindicaciones como la ley de asistencia jurídica gratuita? Sí, mira, en realidad el libro precisamente lo que narra era la problemática que teníamos ya en el año 2010, al comienzo del 2010, y todo lo que reivindicábamos para la dignidad del turno de oficio. Y en esto te puedo decir que han participado. Hombre, Madrid fue una punta de lanza, nos organizamos mejor e hicimos acciones importantes, pero lo que sí te puedo decir es que a nivel nacional, es decir, porque todos tenían el mismo problema, o sea, que te quiero decir, y en eso pues se ha luchado mucho, y se ha luchado mucho contra la ley de asistencia jurídica, contra la reforma de la ley, vamos, la que nos anticipaban, que era horrible, ¿no?, lo de la ley, porque la ley que tenemos, que fue en el tiempo del gobierno del PSOE, era modélica, es decir, era una ley dentro de lo que podemos hablar de una ley que nunca son completas, pero era modélica. Y querían precisamente hacer una ley que prácticamente fuera en perjuicio de la igualdad ante la ley, del derecho a la justicia gratuita, y también hemos luchado por ejemplo, contra
porque se metiera en la ley de enjuiciamiento criminal el derecho a la defensa en las comisarías, y bueno, y múltiples cosas, es decir, que hay que hacer notar hay una movilización. La ingente labor de muchísimos compañeros, no precisamente solo del turno de oficio, sino compañeros de multitud a eso de me refería, despachos, Ángel, precisamente. de muchísimos A eso me despachos, refería, que han eso es. tenido han hecho una labor magnífica contra las nefastas ejecuciones hipotecarias, contra los desahucios. Hay una cantidad de movimientos sociales en los cuales han participado muy activamente muchísimos abogados del turno y fuera del turno, y han hecho una labor modélica y siguen haciendo. Bueno, y los abogados también, por ejemplo, y no sé si lo narro en el libro. Yo he llevado varias ejecuciones hipotecarias, pero la última que llevé, que son 2 hermanos, pues he logrado ya que pasaran 3 años y no les han echado el piso, a pesar de que ellos me preguntaban ¿cuándo nos tenemos que ir? Y yo, tranquilo. Bueno, pilló todo el movimiento de oposición a los desahucios y etcétera, y yo les defendí con oposición incluso porque se les había cobrado más intereses y siguen viviendo. Es decir, que también los abogados hemos hecho una labor importante, pero no solo eso, hemos hecho una labor importante en preferentes, en las acciones de la suscripción pública de acciones de un banco que estaba quebrado, y bueno, las cláusulas abusivas, contra de los consumidores, claro, lo de la cláusula del suelo, ¿me entiendes? Entonces, pues yo creo que los abogados, claro, lo que pasa es que es una labor, podríamos decir, silenciosa, pero lo que sí te puedo decir es que ha sido un movimiento muy generalizado, Manuel, abogacía, última línea de defensa de las libertades y el Estado de Derecho, más allá de esas trincheras, el caos del totalitarismo. Por supuesto. Es decir, siempre, desde que nació la abogacía, que nació con las primeras civilizaciones, siempre lo primero que se ha hecho ha sido eliminar la libertad de expresión, es decir, todos los totalitarismos lo primero que han hecho ha sido eliminar la libertad de expresión, y a continuación eliminar el derecho de defensa. Entonces, evidentemente, esa trinchera es que la sociedad disponga de abogados independientes y con libertad, que no pertenezcan a ningún, a ningún ente superior. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestra participación, por transmitir este mensaje de la importantísima labor social que realizan los abogados. Y si tus ocupaciones no te lo permiten porque bien estás en juicio o estás reunido tal, siempre tienes a compañeros en el despacho que pueden recibir. Eso es. Porque sigues siendo, como has comentado, tutor, ¿no? También de una compañera, Alejandra. Alejandra Ágreda y su hermana Claudia, pues trabajamos juntos, es decir, y trabajamos no solo en labores del despacho de preparación de asuntos, sino pues también de recibir a clientes, entrevistarnos con ellos, y luego en los juicios, es decir, en los juicios también asisten. Entonces, bueno, no va a haber problema. De todas maneras, de 6 a 8, bueno, pues si viene una persona que se siente ahí en el hall, ¿no? En el recibidor, y bueno, pues cuando tenga un momento, pues salgo y se lo dedico. Eso no me interrumpe en nada, ¿no? Al contrario, yo creo que será todo un placer. Te lo digo en primera persona, te doy las gracias por la dedicatoria que me has hecho en el libro que tengo en mis manos, y te deseo, Manuel, todos los éxitos, más de los que tienes, y sobre todo te doy las gracias, como ciudadana, por darnos esta visión de la importantísima labor del abogado del turno de oficio. Muchas gracias también, Ángel Juárez, por la participación en esta charla, pues un poco entre compañeros, ¿no? Y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las asociaciones de abogados
incluido a PROED que preside Ángel Juárez. Muchísimas gracias a los dos y muchos Pues gracias a ti. Gracias.